mientras hemos estado con COVID. Dice, tuvimos como una roller coaster. Creo que ha sido un poquito más de 2 años que hemos estado pasando por esto y todavía no estamos seguros cuándo vamos a estar totalmente normal o no sabemos cómo normal se mira. Pero, ¿te acuerdas? Si recuerdas de febrero del 2020, mientras las cosas han cambiado para nosotros, que en esta mañana tenemos el coro y estábamos platicando y tratando de recordar. Ustedes cantaron una vez desde que vino el COVID. Creo que fue primero antes de Delta y todo esto que ha pasado como en junio del año pasado, en el otoño. Y después las cosas volvieron a estar altas en las infecciones y en las personas que estaban contagiadas. Así que, y ahora han tenido más apariencia regular y me daría un gusto después de escuchar al coro después del sermón. Nuestra escritura se encuentra, como se escribió aquí, Jesús alimenta a los 5,000 y está en Mateo. Yo le voy a pedir que mire todos los evangelios en algún momento esta semana y lea y vea las diferencias de lo que habla. Especialmente el sermón va a ser un poquito de todas las diferentes versiones, del 13 al 21. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar. Esto es cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista se había muerto. Dice, pero cuando Jesús recibió, dice, la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron y se lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no, tenemos aquí más que 5 panes y dos pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y tomando a la gente que se sentaba sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirándolos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. A la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes para mí cuando yo era un niño es que yo me emocionaba cuando yo percibía que mi hermana había recibido un pedazo más grande que yo y eso a veces me podía arruinar mi noche porque yo decía, oh, ella recibió un pedazo más grande que yo de pastel y no es justo. Yo soy mayor, yo soy más grande. Y si cualquiera merece un pedazo más grande, sería yo. No sé si el resto de ustedes, pero alguna de las versiones de esto podemos decir que cuando éramos niños nos enojábamos porque decíamos que era injusto cuando a veces se nos daba algo, usualmente la comida, que
a lo mejor algún otro regalo que a lo mejor nosotros percibíamos que alguien estaba recibiendo más de lo que nosotros estábamos recibiendo. Y eso tenía mucho sentido para mí, especialmente en nuestra cultura de injusticia, especialmente, ¿verdad? En lo que nosotros sabemos. Cuando yo tenía la experiencia en mi vida de viajar a varios países y a veces usualmente las cosas son mucho más baratos cuando vas a otro lugar, cuando vas internacionalmente a un aeropuerto y tú usualmente buscas un taxi que te lleve al aeropuerto y, y tú miras la información local para ver cuál es lo apropiado para pagarte que te tienen que cobrar del aeropuerto a donde tú vas y tú tienes que averiguar eso porque tú no quieres que ellos te vayan a robar o te vayan a engañar, ¿verdad? Cuando tú estás pagando. So, usualmente yo no quiero que me roben de lo que es justo y de lo que no importa si yo lo puedo pagar o no. No importa si el taxi necesita esos dólares más que yo. Lo que importa es mi sentido de justicia. Lo que yo encuentro que es correcto. Lo que yo encuentro que es justo para mí. ¿Qué es eso que a veces está dentro de nosotros? Yo creo que es algo que está muy dentro de nosotros, que sentimos que tenemos que tener, que la gente tiene que ser justa. Y en un show que estaba viendo, hay estaba un tipo de crimen y nosotros decimos y tuvimos que ver todo el show porque a veces hay cosas que nos pone enojados de lo que está pasando porque a lo mejor no es justo, a lo mejor no es correcto, pero nos metemos tanto a ese show o a ese programa que tenemos que a veces poder sentir esa satisfacción de que la persona mala está recibiendo el castigo que tiene que recibir, ¿verdad? Y a veces nosotros necesitamos eso. Y a veces ese sentimiento de justicia, de que tiene que pasar lo justo, ¿verdad? De que tiene que pasar, es como que no podemos entender si eso no sucede. Entonces tenemos que asegurarnos que podemos ver que hay justicia, que se cumple la justicia. ¿Estoy yo solo en esto o hay alguno de los demás? Pareciera, por sus miradas, pareciera que solo yo soy el que me siento así. Y posiblemente pueda ser. Yo me siento pienso muy fuerte acerca de esto y creo que es la manera que yo me siento. Hay muchas cosas en las noticias que a veces me hacen sentir como que me siento como que, eso me molesta. Y pregunta, ¿alguno de ustedes también se molesta cuando mira las noticias o se sienten frustrados o se sienten enojados por lo que está pasando? Ucrania, Israel, Palestina, esas cosas que te hacen sentir, ay, ¿cómo me siento? Y muchas veces estas cosas que suceden, nuestras vidas se están organizando de acuerdo a lo que ellos están haciendo y eso me enoja porque eso es injusto, eso no es justo, eso no es correcto. Y muchas veces podemos hacer buenos sermones acerca de estas cosas. Es una manera poderosa que está en nosotros y a lo mejor son ideas, depende de las cosas que nos enfocamos acerca de lo que es correcto o no, pero muchas veces nos preocupamos acerca de la gente que no recibe lo que se merecen, acerca de la gente que nos engaña, acerca de la gente que es injusta. Jesús, vamos a regresar a esto, dice Jesús acaba de escuchar que Juan el Bautista había muerto. ¿Se imagina? Para él, imagínese esas noticias, era una noticia bastante que le dolía, que lo perturbaba, pero era una persona que
Él, pero el sentido de injusticia en esa sociedad, en ese lugar donde él vivía, él necesitaba irse a un lugar donde él se podía sentir, donde él podía estar solo para orar, para procesar, para pensar, para reflexionar. ¿Y qué es lo que hace? Se va en un bote y se va a un lugar solitario para reflexionar, para pensar en lo que había pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Toda la multitud sabe lo que está pasando y lo empiezan a seguir y empiezan a decir, ahí está Jesús, para poder ir a ese lugar. Y pueden estar ahí con él. Entonces él va y se va a este lugar desierto y ahí está la gente. No hay escape para él. Lo están siguiendo a donde él va. Y él tiene compasión con esta multitud y dice, están enfermos. Son como ovejas sin pastor, porque no saben qué hacer. Nada tiene sentido. Y el tiempo pasa y empiezan a pedir, tienen hambre y empieza a decir los discípulos, vienen a Jesús y le dicen, tenemos un problema, tenemos una situación en nuestras manos. Y está como Malachi, ¿verdad? Empieza a decir, no tenemos que comer y empiezan a sentirse enojados y están de mal humor. Y a lo mejor empiezan a, ¿qué vamos a hacer, verdad? Esto puede ser un problema. Entonces la respuesta de los discípulos, esta gente, esta gente te siguió. Nadie los invitó aquí. No estábamos tratando de irnos lejos, de ir a reflexionar, pero esta gente te estaban siguiendo a ti y están acá y están aquí porque ellos escogieron estar acá. Ellos deberían de ser responsables por ellos mismos y de su propia comida. Y así que le dice, mándalos lejos, deja que ellos vayan y compren su comida para ellos. En el mundo, digamos, un mundo que es justo, en el que nosotros vivimos, pensamos acerca de un pastel o el costo del taxi que nos lleva de un lugar. Y recuerda la situación de esto, ¿verdad? Tiene un buen sentido a pensar en esto, porque están preocupados por lo que está sucediendo. Y Jesús dice, ustedes denle algo de comer. Eso es la respuesta de Jesús a los discípulos. Imagínate lo que ellos están pensando. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Imagínense los discípulos como que ellos fueron responsables y trajeron su comida, que estaban cuidándose a ellos mismos, solo trajeron 5 panes y 2 pescados. Y los discípulos vienen y dicen, vamos a necesitar esto para compartir. ¿Estás loco? Esto no va a alimentar a toda esa gente. Ellos deberían de cuidarse. Yo fui responsable, yo traje mi comida. Pero se lo dan a Jesús. Y Jesús dice, siéntense. Y él lo agarra, lo toma, lo quiebra, lo bendice y lo comparte. Y se lo da a los otros. Y hay suficiente para todos. Y este es un milagro. Esto no pasa
en el día al día. Y no me ha pasado a mí. No sé si a ustedes les ha pasado. Esto es un milagro, es algo diferente, algo excepcional. Pero también nos lleva a un punto de ser diferentes, a un punto de darle sentido al mundo alrededor de nosotros. La diferente manera de pensar acerca de la justicia y de ser justo. Está arraigado a la idea de dar, de compartir. Y voy a decir algo, a lo mejor va a sonar duro, pero quiero decirlo. Cada aire, cada respiro que nosotros tomamos, cada respiro que nosotros tomamos es un regalo de Dios. El aire, por él solo, la belleza de la comida es un regalo de Dios. El agua que tomamos es un regalo de Dios. Está dado a nosotros. No es de nosotros, para asegurarme que yo me doy mi porción justa. Y cuando vivimos con ese sentido de regalo, que se nos ha dado ese regalo, que nos damos, que pensamos que simplemente estamos prestándole a Dios, nuestras vidas pertenecen a Dios y lo que nosotros recibimos viene de Dios. Es una manera diferente de tomarle sentido y de saber qué es lo justo y qué es lo correcto y lo que es justo para los demás. Mientras yo pienso y leo las noticias, me doy cuenta que sí tenemos derecho de estar enojados por la injusticia que vemos en el mundo. Y yo leo cosas horribles que están pasando en Ucrania. Esta mañana leí, vi cómo están, como los civilians, la gente del pueblo está muriendo en Ucrania. Y me molesta, me pone molesto de ver eso. Y yo creo que es importante que nosotros reconozcamos que esas cosas son injustas, son incorrectas, que eso no está bien. ¿Cuál es la energía de donde nosotros hablamos a esas cosas? Jesús dice, oremos por aquellos que nos por los injustos y por aquellos que nos persiguen, aquellos que nos hacen daño, ¿verdad? Porque recuerde que todo es un regalo de Dios. La vida en sí es un regalo de Dios. Cuando nosotros hablamos y tomamos sentido de lo que estamos diciendo, el señor Putin, el presidente de Rusia, es en este momento dice que simplemente está siendo difícil. La gente está reconociendo que lo que él está haciendo es injusto. Y cuando yo lo veo en esas mesas donde él se mira, que mesas largas, y que él está sentado ahí y que tiene una persona que lo aconseja, yo me pregunto, ¿tengo, ¿puedo amarlo? ¿Puedo reconocer que Dios ama a este hombre? Y la destrucción que él está siendo responsable, eso también está viniendo a él.
que él está destruyendo a él mismo. Está viviendo de un sentido de ese pedazo de pastel que a él le pertenece y realmente no está viviendo del amor de Dios. Él no está le hace falta el gozo, le hace falta el amor. Y mientras miramos el texto, es este regalo extraordinario que nosotros recibimos de poder tener esa comida de Jesús, de Dios que nos da. Y muchas veces eso puede cambiar la manera que las cosas tienen sentido alrededor de nosotros. ¿Será que nosotros podamos hablar de justicia de una manera que nos importa, que nos da el valor, ese sentido del amor de Dios para toda la gente, que esas cosas que nosotros recibimos son un regalo de Dios que vienen de nosotros? El pan en la escritura es algo importante y viene a nosotros en diferentes formas en la escritura. Y, y yo sé que hay países que a veces el pan no es la comida esencial o lo más importante, pero para muchos de nosotros el pan significa algo diferente. Pero el pan en la escritura es un símbolo de la generosidad de Dios, de ese sentido que es alguna muestra del amor de Dios. En este pasaje, en Mateo 13, donde regresa, está viendo mucha historia y muchos tiempos donde ha pasado el pueblo en desiertos, los israelitas han estado en un desierto con hambre, hambrientos, y Dios le da, ¿verdad? En su extravagancia y en su generosidad, les da maná, y ¿verdad? Empieza a correr maná, y eso es pan, el pan. Y en este pasaje que está más adelante, otra vez empezamos a hablar acerca de la mesa, donde Jesús se reúne con sus discípulos y le dice: este es mi cuerpo, quien se lo está dando a todos. Extravaganza, ¿verdad? Eso es algo tan generoso, algo que uno siempre está buscando para ver cada vez. Porque cada vez que nosotros tenemos esa comunión, cuando celebramos la generosidad de Dios y empezamos a ver para el futuro, para el tiempo que va a venir, cuando nos juntamos todos y celebramos y tenemos ese banquete, el coro va a cantar un corito que se llama La Cena Gratuita con Jesús. Dice: dale de comer y cuida, dice, por la generosidad de Dios y el amor de Dios. Que Dios la bendiga. El coro va a cantar ese corito para terminar la predicación de la generosidad de nuestro Dios.